Mi nombre es Antonio Galván, soy maestro de química, llevo 27 años trabajando en el Cebetis y bueno, vamos a iniciar con nuestra primera clase. El ser humano se caracteriza porque siempre tiende a aprender algo, a conocer. Cuando el ser humano aprende algo, se dice que ganó un conocimiento. Disculpen la letra y el pizarrón que se me mueve está muy pequeño, pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos. Un conocimiento es algo que nosotros aprendemos. Es algo que se aprende. ¿Sí? Es lo que significa conocimiento. De tal manera que los seres humanos, desde que somos pequeños, siempre estamos aprendiendo algo día tras día, día tras día. ¿Sí? Siempre el primer conocimiento que nosotros obtenemos es un conocimiento empírico. ¿Sí? Es un conocimiento empírico. Un conocimiento empírico es aquel que aprendemos por medio de repeticiones o de experiencias vividas. Por ejemplo, cuando ustedes aprendieron a caminar, es un conocimiento empírico. Su experiencia les dijo que si se soltaban, empezaban a caminar, ¿sí? O podían avanzar poco a poco sin necesidad de arrastrarse. Y poco a poco fueron aprendiendo. Algunos de ustedes se cayeron, les dolió y aprendieron que el caerse producía un dolor. Es decir, son experiencias. Y así sucesivamente fueron aprendiendo hasta que lograron un conocimiento. Aprender a caminar. O lo mismo sucede cuando se aprenden los colores, o aprendieron los colores o los números, ¿sí? Es decir, sin más repetición. Es decir, cuando ustedes estaban pequeños, su mamá les decía, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y ustedes, a ver, 1, 4, 5, 2, y erraban, fallaban, ¿sí? Y poco a poco, repitiendo varias veces, aprendieron que 1, 2, 3, 4, 5 y aprendieron a contar sin necesidad de estudiar, únicamente repitiendo. Lo mismo sucede con los colores. Ah, bueno, que este es rojo, este es blanco, este es azul y este es amarillo. Y así estaba su mamá, azul, verde, blanco, rojo, amarillo, etc. Y después ustedes decían, ah, no, este es negro, esto es rojo, esto es amarillo. Y se equivocaban. En base a seguir repitiendo, pues obviamente aprendieron a distinguir los colores. Esos son los conocimientos empíricos, ¿sí? Aquellos que aprendemos en base a repeticiones. Y todos los días lo estamos aprendiendo. Ustedes salen de su casa y a veces voltean o van a un bosque y saben lo que es un árbol. Nadie se los tuvo, no lo tuvieron que estudiar. Simple y sencillamente, con el simple hecho de verlo, sabían, y de la repetición sabían lo que son los árboles, lo que son las plantas. ¿De acuerdo? A diferencia del otro tipo de conocimientos, que son los conocimientos científicos. ¿Sí? Los conocimientos científicos, a diferencia de los empíricos, es que estos ya buscan un porqué. Es decir, nos tratan de explicar el porqué de las cosas, por qué suceden las cosas. ¿Sí? No solamente el ver algo, sino que ahora sí le buscamos el por qué está sucediendo una u otra cosa. ¿Por qué está pasando eso? Eso es un conocimiento científico. De tal manera que un conocimiento científico es razonado. Y utiliza el método experimental. Utiliza el método experimental. ¿Sí? Esta es la base, el método experimental y el razonamiento para adquirir conocimientos científicos, que son los que directamente ya nos vamos a estudiar, a veces en la escuela, a veces en los libros, en donde ustedes gusten. No necesariamente lo tengo que hacer yo.
con el simple hecho de que otra persona lo haya hecho por mí y me lo transfiera a mí, lo que sucede en las escuelas, con ese simple hecho, no deja de ser un conocimiento científico, ¿sí? Lo sigue siendo porque alguien para aprenderlo tuvo que aplicar estos pasos, el método experimental. ¿Sale? Vamos a explicar un poquito lo que es el método experimental. Bueno, quedamos de que el método científico está basado en el método experimental. El método experimental es una serie de pasos sistematizados, es decir, llevan un sistema, no están dados al azar. Son una serie de pasos que nos van a llevar a ganar un conocimiento, es decir, a aprender algo. Y como les dije hace un ratito, el método experimental busca el porqué de las cosas. Voy a poner un ejemplo al momento que yo vaya explicando esos pasos, a lo mejor un poco burdo, un poco tonto, pero a mí me sirve para que ustedes traten de entender a lo que me refiero. El método experimental me sirve, ¿sí?, para adquirir un conocimiento. Entonces, su primer paso es la observación. Es decir, cuando yo observo, algo puede llamar mi atención. Un ejemplo, a lo mejor yo salí de mi casa o de su casa y observo plantas y árboles y observo que sus hojas son de color verde. Esa fue mi observación. Las hojas de las plantas o de los vegetales en general son de color verde. Ya una vez que yo observé, tengo un problema. ¿Sí? Es decir, tengo una pregunta. Un problema para mí es una pregunta. En este caso, mi pregunta sería, ¿por qué son verdes las hojas de los árboles? Esa sería mi pregunta. Ya tengo mi observación, los vi verdes. Mi problema es, ¿por qué son verdes? Ya una vez que yo tengo mi pregunta planteada, voy a tratar de responderla. Es decir, de encontrar una posible respuesta, y eso le llamamos hipótesis. Es la hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta a mi pregunta planteada. A lo mejor no es una respuesta, pueden ser dos o pueden ser más. Únicamente voy a poner dos ejemplos. ¿Sí? No importa qué tan lógica o tonta pueda sonar una respuesta, simplemente para mí es una posible respuesta a mi pregunta planteada, a mi problema. Mi problema fue, ¿por qué son verdes las hojas de los árboles? Una posible hipótesis, yo puedo decir, las hojas de los árboles son verdes porque en el suelo o en la tierra donde se encuentran los árboles hay pintura verde que la absorben por la raíz y llega hasta las hojas y se pintan. Para mí es una posible respuesta. ¿Sí? Aclaro, estamos hablando de un ejemplo burdo. ¿Sale? Entonces, mi hipótesis número 1, las hojas de los árboles son verdes porque en el suelo hay pintura verde que es absorbida por las raíces y llega hasta las hojas. ¿Sí? A lo mejor planteo otra segunda hipótesis. Las hojas de los árboles son verdes porque el árbol o las plantas forman en sus hojas pigmentos de color verde y por lo tanto van a adquirir ese color. Para mí es una segunda posible hipótesis. No me interesa si son lógicas, si son ilógicas. Para mí simplemente es mi respuesta. Es lo que yo creo. ¿Sí? Ya una vez que yo tengo planteadas mis hipótesis, entonces mi siguiente paso es la experimentación. La experimentación
se va a basar en tratar de comprobar mis hipótesis. Voy a tratar de comprobar lo que yo dije. ¿De acuerdo? Entonces yo planteé dos hipótesis. Mi hipótesis número 1 es que había pintura de color verde en donde están sembrados los árboles, o donde están fijos los árboles al suelo. Para mí tratar de comprobar eso es llegar con una pala, un pico, escarbar y sacar tierra. Y entonces empezar a ver si en ese lugar hay pintura de color verde. Obviamente, algo voy a aprender ahí. A lo mejor la encuentro, a lo mejor no. ¿De acuerdo? Y entonces yo ya aprendí un poquito sobre ese tema. Dejamos ese experimento ahí que ya traté de comprobarlo y algo logré. Y entonces paso a comprobar mi hipótesis número 2, en la cual digo que el árbol o las plantas forman pigmentos de color verde en las hojas. Para mí, a lo mejor digo, ¿cómo saber si un árbol o una hoja de árbol tiene pigmentos? Posiblemente tome un pedazo de tela blanco o una hoja de papel y corto varias hojas de árboles o de plantas y las tallo sobre ese fondo blanco. Si tienen pigmentos de color verde, mi lógica diría que se van a pintar de ese color. Y entonces al hacerlo de esa manera, pues ya aprendí otra cosa. Puede ser cierto, puede ser falso. Simple y sencillamente, yo traté de comprobar mis hipótesis. ¿Vale? Ya una vez que yo realicé mis experimentos, entonces llego a la conclusión. En la conclusión, primero que nada debo de explicar por qué quise hacer este experimento. ¿Cuál fue el motivo? Y bueno, me llamó la atención que las hojas de los árboles son verdes, pero desconocemos el motivo por lo cual lo son. Entonces hay que tratando de encontrar ese por qué son verdes. ¿Sí? Voy a plantear mis hipótesis. Bueno, no plantear, a explicar cómo traté de comprobar mis hipótesis. Mi hipótesis número 1 la traté de comprobar escarbando la tierra donde hay árboles, buscando pintura de color verde. Mi hipótesis número 2 fue tallando hojas de plantas o de árboles en lienzos de color blanco, tratando de encontrar esos pigmentos. ¿Sí? Ya una vez que yo expliqué cómo realicé mis hipótesis, o cómo traté de comprobarlas, entonces le voy a dar validez a dichas hipótesis. Es decir, mi hipótesis número 1 fue falsa, porque no se encontró en la tierra pigmentos o pintura de color verde. Por lo tanto, es falsa. Mi hipótesis número 2 es cierta, porque efectivamente se encontraron esos pigmentos de color verde en las plantas y obviamente también pintan otras superficies. No sabemos qué pigmentos son. No sabemos cómo llegaron a las hojas de las plantas o si la planta las fabrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que dejamos un espacio para nuevas posibles experimentaciones, para tratar de comprobar mi experimento. Aparte, tiene que ser comprobable. Si alguien quiere comprobar lo que yo estoy diciendo, lo puede hacer. Y hay puerta abierta para nuevos estudios que corroboren o que me ayuden a entender lo que yo estoy planteando. ¿Sí? Esto es aplicar el método experimental. ¿Sí? A fin de cuentas, yo gané. ¿Sí? Sea poco, sea mucho, yo gané. ¿Qué gané? Un conocimiento. Y este conocimiento es de tipo científico, porque llevó un sistema y un razonamiento lógico. ¿De acuerdo? A diferencia del conocimiento empírico. Vuelvo a decirles, en las escuelas, ustedes vienen a aprender conocimientos científicos. Los empíricos los dejamos normalmente para la casa, para el hogar. ¿De acuerdo? Cuando nosotros aplicamos nuestro método experimental y ganamos un conocimiento, entonces, cuando yo hago esto, realmente digo que hice ciencia. ¿Sí? Cuando yo aplico el método experimental, hice ciencia.
¿Qué es la ciencia? La ciencia son los conocimientos razonados que se aprenden utilizando el método experimental. ¿Sí? Son conocimientos razonados que se aprenden por medio del método experimental. Perdón por la letra. ¿Sí? Son conocimientos razonados que se aprenden por medio del método experimental. Eso es una ciencia. Siempre que nosotros tratamos de encontrar el porqué de las cosas, es ciencia. ¿Sí? Si nada más aprendemos algo porque lo vimos, es conocimiento empírico. Bueno, las ciencias pueden ser muchas y muy variadas. ¿De acuerdo? Y obviamente hay una clasificación para dichas ciencias. Voy a borrar esto. Voy a volver a repetir antes de borrarlo para aquellos que no le entiendan a mi letra. Ciencia. Conocimientos razonados que se aprenden por medio del método experimental. ¿Vale? Bueno. Cuando nosotros hablamos de ciencia, son conocimientos. También debemos de entender que hay dos tipos o dos grupos de ciencias. Uno, lo que son las ciencias factuales o ciencias fácticas, y están las ciencias formales. Ciencias fácticas o factuales y ciencias formales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una ciencia fáctica o factual es aquella que no es exacta, es decir, el resultado puede variar dependiendo de circunstancias que existan a nuestros alrededores. Por ejemplo, si una persona se enferma o dos personas se contagian de gripa, vamos a hablar de burdamente, y a veces deciden aplicarse penicilina para curarse. La gripa no se cura con penicilina, pero muchas veces la gente lo hace. Entonces, las dos se aplican penicilina. Vamos a suponer, una se cura y la otra se muere. El resultado cambió. ¿Por qué? Porque depende de circunstancias que hay en el ambiente. Puede ser que la persona que murió sea alérgica a la penicilina. ¿De acuerdo? Entonces, los resultados pueden cambiar. Nunca son exactos. Es muy burdo mi ejemplo, pero es para tratar de entenderlo. Por lo tanto, para entender estas ciencias factuales, siempre se requiere del método experimental. Para entender el por qué cambian los resultados, siempre se requiere este método experimental para entender el por qué cambian los resultados. Dentro de las ciencias formales, también se les conoce como ciencias exactas. ¿Por qué? Porque el resultado nunca va a cambiar. El resultado siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo les digo 2 más 2, el resultado es 4. Si ustedes se van al fondo del mar y les digo 2 más 2, ¿cuánto es? Son 4, siguen siendo 4. O si se van a la luna, 2 más 2 siguen siendo 4. Es decir, el resultado siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, no vamos a requerir aplicar este método experimental, pero sí el razonamiento. Para poder determinarlas de manera más sencilla los resultados. De estas ciencias factuales que requieren de este método experimental, voy a borrar esta parte de aquí. Perdón mi pizarrón tan grande. De estas ciencias factuales se dividen en dos grupos. Uno, lo que son las ciencias sociales y lo que son las ciencias naturales.
Ciencias sociales y ciencias naturales pertenecen a las ciencias factuales o fácticas. Siempre, para entenderlas, requerimos del método experimental o método científico. Las ciencias sociales, como su nombre lo indica, estudian a la sociedad humana, es decir, todo lo que tenga que ver con el ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, la historia. La historia estudia los hechos del pasado para entender el presente. ¿Pero qué pasó? Pues el del ser humano. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Etcétera. A lo mejor podemos encontrar las ciencias políticas, que teóricamente, ¿sí?, hacen leyes para una mejor convivencia en la sociedad. No sé, a lo mejor encontramos el civismo, ¿sí? ¿Cuál debe de ser el comportamiento idóneo en una población? Etcétera. Pero todo tiene que ver con la sociedad. Todo tiene que ver con la gente. Esas son las ciencias sociales. A diferencia de las ciencias naturales, estas ciencias naturales, como su nombre lo indica, estudian la naturaleza, es decir, aquello que ha existido por sí solo, que no requiere del ser humano, aunque en ocasiones es parte del mismo estudio. Ejemplo, y aquí las ideas voy a remarcar porque son las que a nosotros nos interesan. Y aquí está la que nosotros estamos estudiando ahorita, o que vamos a estudiar, que es la química. Anótenlo, razónenlo, memorícenlo esta parte, porque es la base. Química es la ciencia que estudia a la materia. Química estudia la materia. ¿Qué es materia? Por definición es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Puede estar en estado sólido, líquido, gas o inclusive plasma. Es decir, todo lo que nosotros detectemos por la vista, por el tacto, por el olfato, ¿sí?, por el sabor, todo es materia. Es decir, la materia la detectamos por los órganos de los sentidos. Y todo eso que detectamos o que ocupa un lugar en el espacio es materia. Y por lo tanto lo va a estudiar la química. Otra de las ciencias naturales es la física. Física es la ciencia que estudia a la energía. La energía es lo que va a producir el movimiento de un cuerpo. Es decir, todo lo que tenga que ver con movimiento es energía. Y eso lo va a estudiar la física. Otra de las ciencias es la biología. Biología es la ciencia que estudia a la vida, ¿sí?, a los seres vivos. Todo aquello que es capaz de nacer, crecer, reproducirse y morir, tiene vida. Por lo tanto, lo estudia la biología. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos en una época de pandemia, ¿sí?, todo el mundo lo sabe, ¿sí?, y todo lo que está estudiando esta pandemia pues tiene que ver con la biología, pero también tiene que ver con la química y tiene que ver con la física. A lo que voy, estas ciencias no pueden aislarse una de otra, ¿sale? ¿Por qué? Porque los seres vivos también son materia, porque los seres vivos también tienen energía, todos nos podemos mover, etc., ¿sí? Entonces, también la física, ¿dónde está la energía? Pues en la materia. ¿Y qué tipo de materia? Pues a lo mejor es un ser vivo. Es decir, estas ciencias nosotros no las podemos aislar unas de otras. Y hay una cuarta, que es la geografía. Geografía es la ciencia que estudia a la Tierra, pero la Tierra como planeta, es decir, la distribución de agua, la distribución de tierra, el relieve que tenga, la presión atmosférica, la cantidad de luz, la temperatura y todo lo que tenga que ver, ¿sí?, o que hace un clima. Y eso va a depender pues, del tipo de seres vivos que vivan ahí, de cómo se adquiere la energía en ese lugar, o del tipo de materia que más abunde, o que haya en ese lugar. Entonces, como ven, estas ciencias siempre van una con la otra, de la mano. Y todas pertenecen a las ciencias naturales. Y las vuelvo a repetir. Química, que estudia la materia. Física, que estudia la energía o el movimiento. Biología, que estudia la vida o los seres vivos. Y geografía, que estudia a la Tierra como planeta. ¿Sale? Estas son las ciencias naturales y son las que a nosotros nos interesan ahorita. Principalmente
química. Vamos a estudiar a la materia. Anótenlo, que no se les olvide. Las ciencias exactas o ciencias formales son un complemento para las ciencias factuales. ¿Por qué? Porque en ellas encontramos a las matemáticas. Las matemáticas es una ciencia formal, es una ciencia exacta. Es decir, el resultado nunca va a cambiar. 2 más 2 van a ser 4. ¿De acuerdo? Y las matemáticas, si yo les preguntara qué estudian las matemáticas, muchos de ustedes me dirían que los números. No, no es cierto. Las matemáticas no estudian los números. Utilizan el razonamiento lógico para realizar conteos. Es decir, las matemáticas única y exclusivamente realizan conteos por diferentes técnicas. La suma es un conteo, la resta es un conteo, la multiplicación y la división son conteos. Y de ahí todas las diferentes técnicas que existen únicamente nos sirven para contar. ¿Sí? Y en todas estas ciencias se requiere contar. Por eso siempre requerimos de las matemáticas. Bueno, ¿cuántos kilos del metal oro hay en un lugar? Pues que necesitamos contarlos, medirlos. ¿Sí? No los podemos aislar. Es materia relacionada con la química. ¿Sí? ¿Qué cantidad de energía? Pues lo vamos a contar con las matemáticas. ¿Cuántos seres vivos existen en una manada de perros? Ah, pues tantos. ¿Sí? Todo va en relación con las matemáticas. ¿Sí? Es decir, para que nosotros entendamos estas ciencias, necesitamos entender matemáticas. Y acuérdense, matemáticas sirven para hacer conteos. Y otra ciencia es la lógica. La lógica estudia causas y consecuencias. Y normalmente, pues no cambia. Es decir, si yo aplico una fuerza en este objeto hacia arriba, por lógica, lo voy a subir. Y si yo suspendo esta fuerza en este objeto, por lógica, va a caer. Es decir, estudia causas y consecuencias. ¿Sí? Y obviamente, pues también nos siguen reforzando a estas ciencias. Ciencias factuales, ciencias inexactas requieren el método experimental. En ellas encontramos las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias sociales estudian a la sociedad, las ciencias naturales a la naturaleza. Ahí encontramos la química, la física, la biología y la geografía. Las ciencias formales requieren del razonamiento para aplicar diferentes técnicas. En ella encontramos a las matemáticas que hacen conteos y a la lógica, ¿sí?, que estudian causas y consecuencias. Hasta este momento, aquí vamos a detenernos. ¿Sí? No olviden, por favor, anotar su grupo y su nombre completo para poder pasarles lista. Así también como sacarle una fotografía a sus apuntes y enviarlos por Messenger. También sin olvidar anotar nombre y grupo. Nombre completo, no me pongan iniciales ni a medias. Tiene que ser nombre completo para poder poner la asistencia. ¿Vale? El día miércoles volvemos a hacer otro en vivo y tiene esta semana para entregarme esos trabajos de aquí al viernes a las 7 de la noche. ¿Sí? Por mi parte y por el día de hoy es todo. Nos vemos el miércoles. Excelente tarde y noche.